Como toda gran aventura fuera del país, esta comenzaba en el aeropuerto Juan Santamaría, SJO, y me dirigía a mi primer regional de Pokémon TCG en Monterrey, México. Bueno, aquí vamos ingresando en el túnel ya para tomar el vuelo. Vamos de camino a México, Ciudad de México. Bueno, en este momento estamos en el área donde están los banners y donde están las tiendas. Ahorita les voy a mostrar un poco de las tiendas que se ven por acá. Acabo de adquirir lo que sería el Playmat que uno adquiere por jugar el regional. Y lo más importante es que acabo de entrevistar al grandísimo Pablo Mesa. Entonces eso nos hace muy felices y por supuesto va a salir en el canal. Hola gente, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Typhlosion for President 2025. Aquí estoy con el más famoso Pablo Mesa, quien más el más grande. Pues te quería hacer unas preguntas súper rápidas. Sí, claro. Para vos, ¿cuál van a ser los 4 mejores decks del meta en este torneo de Monterrey? Yo creo que van a ser Dragapult, Raging Bolt, Gholdengo y Gardevoir. Para mí esos son los 4 más fuertes y creo que van a ser los 4 más populares aquí. Okay. Por dicha, yo voy a jugar uno de esos, entonces eso nos da ventaja. Y bueno, para que sepan, pues, si ustedes lo han visto en eventos, Pablo es de los narradores principales de los eventos en inglés. Sin embargo, él va a estar jugando el regional de Monterrey. Pues no es bueno para nosotros los que jugamos contra él, pero nos da mucha alegría verlo ahí. También, si quieres mandarle unos saludos a un amigo, bueno, a unos amigos que tienen un grupo que se llama GMD. Claro. Son unos streamers, estaría genial. Sí, un gran saludo para todos ellos. Supongo que ven mis videos y demás. Muchas gracias por el apoyo y un gran saludo hasta Puerto Rico, entiendo que. Costa Rica. Costa Rica, disculpa. Un gran saludo hasta Costa Rica. Muchísimas gracias por la entrevista y espero que nos vean en el torneo. Muchas gracias. Chao. Chao. En la primera partida del torneo me tocó jugar contra un Raging Bolt, o sea un Mirror Match, el mismo deck que yo llevaba al torneo. Fue justamente contra Mario Campos de México y yo me llevé la victoria. Y como dice el dicho, para el que no quiere caldo, 2 tazas. Otra vez un Raging Bolt, una vez más un Mirror Match. Sin embargo, sacamos el gane y vamos encaminados en la senda de la victoria. La tercera partida fue un tanto diferente, ya que nos enfrentamos con un deck de Zacian EX junto con Iron Valiant EX y pues lo que logramos fue empatar. Lo bueno fue conocer a nuestro contrincante, a Luis, que era una gran persona e incluso nos tomamos una foto. Y bueno, experimentando el poder del Unfair Stamp, perdimos la cuarta partida. Bueno, y lo que se quería evitar en un evento tan grande era toparnos 2 costarricenses, ya que solo habíamos 6 y los 2 con más posibilidades éramos Robert Acuña y yo. Sin embargo, nos tuvimos que enfrentar en la quinta ronda. Afortunadamente para mí, yo fui el que pasé, pero bueno, no es agridulce haber logrado el triunfo contra otro tico. Esta sexta partida contra Oscar Rey estuvo buenísima, fue una cosa de locos. Lamentablemente para Oscar Rey, las 2 veces que me hizo Unfair Stamp, pude conseguir la profesora Sal's Vitality, el supporter más importante para Raging Bolt, y fue gracias a eso que le pude ganar. Ok, esta sería mi cuarta victoria en el regional de Monterrey. Hay partidas para el olvido, como por ejemplo esta contra Benny Billinger, en las cuales comencé ambas veces muy mal y pues él se puso en ventaja. Yo no había llegado hasta aquí para quedarme a las puertas del día 2, y en esta partida contra Jorge, que era decisiva, ya que si empatábamos ninguno iba a pasar a día 2, alguno tenía que ganar.
Jugamos un super encuentro y al final terminé ganándolo. Al día 2 solamente clasificaban 204 jugadores de los 1319 registrados y ya estábamos ahí. Era el momento de darlo todo. A diferencia del día 1, en el día 2 empezamos perdiendo, empezamos con el pie izquierdo, perdiendo contra un Terabox. Bueno, acabamos de ganar nuestro primer encuentro del día 2. Está el ticket con las firmas. Nuestro primer gane, tenemos 19 puntos en el evento. Acá al fondo se ve toda la gente jugando. Primera victoria. El penúltimo encuentro fue casi que de trámite, ya que mi oponente se había presentado tarde y además era contra un deck de Charizard EX que simplemente no podíamos perder. La última partida, en lo que yo podría decir fue el encuentro más reñido que he tenido en mi vida jugando Pokémon TCG. Finalmente perdí contra mi tocayo mexicano Andrés Diosado. Fue un juego digno de verse en un stream. Lamentablemente por reglas de Pokémon uno no puede grabar, pero estuvo muy bueno, si les digo. De esta manera terminaba mi participación en mi primer gran evento de Pokémon TCG, que espero sea el primero de muchos. Logré llegar al puesto 120 de 1319, siendo así el tico con el puesto más alto, y así logré ganarme una caja de boosters de Journey Together. Incluso aproveché para tomarme una foto con el campeón mundial Fernando Cifuentes para el recuerdo. Bueno, y con eso voy terminando este video. Quería dar un agradecimiento especial para gente con la que juego siempre y me ayuda a practicar. Un saludo especial para toda la gente de Astro City. Un saludo también especial para toda la gente de GMD Television. Y un agradecimiento especial para dos que fueron compañeros en el viaje hacia Monterrey. Tenemos a J de Chrono Singles, que él andaba haciendo negocios para la tienda de Chrono Singles, y Alain, que era juez en el evento de Pokémon TCG en Monterrey. Espero que les haya gustado el video. Recuerden, si les gustó, pueden dejarnos su like, sus comentarios y pueden compartir. Muchísimas gracias y un abrazo.